Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente transmitiendo vía Facebook nuestro culto. Hemos tenido que suspender los cultos presenciales por una cuestión de prudencia, de precaución, dada la situación. Pero bueno, estamos siguiendo, siempre llegando a las personas con la palabra, llegando a nuestra iglesia. Les saludo el pastor Sandro Mariluz de la Misión Cristiana Vive en Lima, Perú. Un saludo para nuestros hermanos de nuestra amada iglesia. Estuvimos congregando presencialmente algunos domingos. Podríamos seguir haciendo con varios cultos, reduciendo el aforo, pero hemos preferido tener precaución y volver a los cultos online. Así que saludos a todos nuestros hermanos. Ya pronto volveremos al culto presencial. Un saludo a toda la gente que siempre nos está viendo en diferentes ciudades, en diferentes países. Este es nuestro culto. Este es nuestro momento de escuchar a Dios, de darle adoración a Dios, es nuestro momento de tener comunión con Dios, aprender su palabra. Así que le animo a poder concentrarse, sentarse, tener la calma, la tranquilidad para poder disfrutar de este momento. Tómelo como un culto presencial con la reverencia del caso. Y yo le aseguro que Dios tiene muchas formas de ministrarnos y a través del online también es una manera como Dios sabe. Así que vamos a orar para que Dios nos pueda ministrar, nos pueda hablar esta mañana. Quisiera hacer una oración también por personas que están sufriendo con el tema de la pandemia. Esta semana, triste noticia de muerte de siervos, consiervos, amigos, pastores que están muriendo lamentablemente, están partiendo con el Señor. Eh, entonces vamos a orar por ellos, por la familia, y en este momento también hay siervos de Dios que están en una mala situación, los famosos pastores pariasca, una generación, un linaje de pastores en el Perú están mal también. Vamos a orar por ellos y por todos aquellos que están en este momento pasando una situación difícil con el tema del COVID. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque estamos vivos, te damos gracias porque estamos con salud. Te damos gracias, Señor, porque tenemos sustento y abrigo, Padre. Pero en esta mañana queremos hacer una oración primero por las familias de aquellos siervos tuyos que han partido, Señor. El pastor Percy Freter, el pastor Alonso y otros pastores que están partiendo, que han partido, Señor. Queremos orar por fortaleza, por consuelo para las esposas, los hijos, que tú vengas a fortalecer, a consolar a la familia que queda, Señor, dolida por la muerte de un ser querido. Sostenga a estas familias, Señor, que están sufriendo. Oramos por los que están en este momento en UCI, como los pastores Pariasca y otros siervos de Dios y hermanos que están en UCI, Padre. Ten misericordia, Señor. Solo tú sabes qué hay detrás de todo esto, pero también lo cierto es que están muriendo tus hijos. Así que oramos, Señor, que tú guardes a tu pueblo, nos ayudes, nos defiendas, que vengas a levantar nuestro sistema inmunológico, el sistema inmunológico que tú has creado, que tú has diseñado, pueda ser fortalecido para repeler todo virus, repeler todo cuerpo extraño, Señor. Ayuda a tu pueblo, sostenga al Perú, sostenga esta nación, sostenga al pueblo, Señor, tanto en lo sanitario como en lo económico, y oramos que las autoridades puedan tomar medidas correctas. Oramos que tú saques a la luz si hay intereses ocultos detrás de todo esto, Señor, si hay intereses malévolos. Tú sabes la maldad del hombre, tú sabes cómo se manejan las cosas, Señor. Venga a sacar a la luz cualquier cosa oculta que haya detrás de toda esta situación y guárdanos, Señor, como nación y podamos superar este momento. Oramos por fortaleza para tu iglesia, oramos, Señor, por fe, por ánimo. La iglesia siempre, Señor, se ha sobrepuesto a cualquier adversidad. Oramos que se cumpla tu rema para el 2021. Tendrás gozo y alegría, que en medio de toda esta situación tu pueblo experimente gozo, alegría, la alegría de ver tus milagros, tus maravillas, tus provisiones, de ver, Señor, tu mano poderosa, Señor, en medio nuestro. Alegra nuestros corazones en medio de cualquier circunstancia, porque nuestro gozo, nuestra alegría no depende de lo natural, sino que es espiritual, Señor. Así que confiamos que tú lo hagas. Ahora enséñanos, háblanos, muéstranos. Yo pongo delante de ti esta palabra, Señor, para que tú la uses, para que tú puedas hablar a los corazones. Te damos gloria, te damos honra, te bendecimos, Padre. Gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Vamos entrando
al tema de hoy. Es interesante en la Biblia cómo Dios nos revela su voluntad, nos revela su palabra de diferentes formas, ¿no? La Biblia está llena de figuras literarias, parábolas, hipérboles, sinécdoques. Hay diferentes figuras como Dios le habla al hombre, ¿no? Y una cosa interesante es el papel que juegan los árboles en la Biblia, ¿no? Si usted se da cuenta, menciona muchos árboles con alguna connotación. Es más, el tema del pecado del hombre tenía que ver en torno a un árbol, ¿no? El árbol de la ciencia y el bien y el mal. Y en el último libro de Apocalipsis hay un árbol ahí que da fruto para todos los meses del año. O sea, los árboles tienen una connotación, una enseñanza, tienen algo que decirnos. Y cuando estudiamos la Biblia, hay 7 árboles, hay muchos más obviamente, pero hay 7 árboles muy interesantes que tienen una enseñanza espiritual para nosotros. Son árboles que tienen una connotación, un mensaje, algo que decirnos. Así que en esta mañana vamos a estudiar estos 7 árboles simbólicos que tienen una enseñanza espiritual para ti y para mí. Así que te invito a que prestes atención porque alguno de estos árboles quizás te va a hablar y te vas a identificar con alguno de estos árboles. Así que son 7 árboles simbólicos que tienen enseñanza espiritual. Vamos con el primero. Nosotros vamos a empezar con el primero mencionado en la Biblia, que es la higuera, ¿no? La higuera. La higuera es el primer árbol que se menciona, después del árbol de la ciencia y el bien y el mal. El árbol con nombre que se menciona es la higuera. La higuera nos habla de la religión inútil. La higuera es el árbol de la religión inútil, es decir, la religión que no resuelve el problema espiritual del ser humano. La mención la tenemos ahí en Génesis 3:7. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron, perdón, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos ambos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Está hablando de Adán y Eva. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí está la primera mención a la higuera, el primer árbol mencionado con nombre en la Biblia. El hombre había pecado, producto de este pecado había perdido la gloria de Dios, de la cual estaba vestido, y estaba desnudo. Estaba en pecado, estaba separado de Dios, estaba desnudo espiritualmente, y entonces intenta el hombre con sus propios medios, con su propia capacidad, con su propia sabiduría, con su propia habilidad, pretende tapar su desnudez. Entonces, ¿qué hace? Agarra hojas de higuera y con esas higueras se hace un cobertor e intenta tapar su desnudez. Si usted sigue leyendo el texto de la Biblia, Dios no acepta esta cobertura, sino que Dios tiene que sacrificar un animalito y dice que los vistió, Dios los vistió con unas pieles, producto de haber sacrificado primero a un animal. Esto es tipológico de la obra de Cristo. Alguien tiene que morir por el pecador. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Todo esfuerzo humano, todo intento humano de salvarse es inútil. Por eso hablamos de una religión inútil, porque no resuelve el problema del hombre. Es Dios el que viste al hombre a través del sacrificio, el sacrificio de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender que la religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Y estas hojas de higuera es la primera religión en el mundo. Toda religión tiene el mismo principio. Es el intento humano, es el intento del hombre de cubrir su desnudez con sus propios medios, con sus propias fuerzas, con su propia habilidad. Este intento del hombre de resolver su problema espiritual por sí mismo es la madre de todas las religiones. Así que con esta primera hoja de higuera tenemos ahí la primera religión en el mundo, el primer intento del hombre de cubrir su desnudez espiritual. Y Dios no lo aceptó, porque el único medio, el único diseño de Dios para poder vestir la desnudez del hombre es la obra de Jesucristo en la cruz. Dios tuvo que sacrificar un animal, que esto habla del sacrificio de Cristo en la cruz, y es Dios el que viste al hombre, es Dios el que tapa la desnudez del hombre.
No hay nada que el hombre pueda hacer para tapar su desnudez espiritual. Tiene que recibir lo que Dios ha hecho, tiene que recibir la obra de Dios, que es a través de Jesucristo. Por eso decimos que aquí tenemos la primera religión en el mundo. Tenemos la primera religión donde vemos que el hombre no puede tapar su propia desnudez. Y acá hay algo interesante, porque si usted va al Nuevo Testamento, usted va a ver que hay un pasaje que parece medio extraño, cuando Jesús maldice una higuera. Han leído el pasaje, dice la Biblia que Jesús se acerca a una higuera y que la maldice. No vamos a leer el texto que está en Marcos 11, dice, viendo de lejos una higuera, que tenía hojas, se fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces vemos un pasaje medio extraño, donde Dios maldice una higuera. Entonces usted va a leer los comentaristas que dan muchas explicaciones. Sí, Jesús está maldiciendo a su generación porque esa generación lo negó. La higuera es Israel, que ciertamente también representa a Israel. Pero la Biblia interpreta la Biblia. A la Biblia no hay que forzarla, no hay que hacer mucho ejercicio mental, simplemente hay que unir los pasajes y la propia Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Qué es lo que encontró Jesús acá? Dice, y nada halló sino hojas. ¿Hojas de qué? Hojas de higuera. Entonces, ¿en qué otro pasaje de la Biblia se menciona hojas de higuera? En el pasaje que hemos leído de Génesis. Así que acá no hay que inventar nada, simplemente hay que, eso se conoce con el nombre de armonizar la escritura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Jesucristo está condenando a la religión. Obviamente el pueblo judío era muy religioso, ellos pensaban que cumpliendo ciertas normas, haciendo ciertos sacrificios, siendo judíos, ya eran salvos. Y Jesús está maldiciendo esta higuera, y en esta higuera está maldiciendo a todas las religiones del mundo. Jesucristo condenó a todas las religiones del mundo. Si usted es la persona que dice, es que yo soy protestante, es que yo soy católico, es que yo soy mormón, usted está con hojas de higuera. Porque ninguna religión salva, solo Jesucristo. Cuando Jesús maldice esta higuera, está maldiciendo a todas las religiones del mundo. Hojas de higuera son religiones. Intento humano de autosalvarse. Usted no puede autosalvarse, usted tiene que recibir lo que Jesús ya hizo en la cruz. Entonces, la maldición de esta hoja de higuera es la condenación que hace Jesucristo a todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo enseñan salvación por obras. Haz esto y serás salvo. El Evangelio enseña, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que si hay personas que están viendo este video que confían en su religión, que dicen, yo ya tengo mi religión, yo soy católico, soy protestante, soy musulmán o soy lo que sea, usted está tapando su desnudez con hoja de higuera y eso no puede ser. La higuera se secó porque todas las religiones del mundo son infructuosas para salvar al hombre, solo Jesucristo puede salvar. Así que tenemos ahí la higuera y esta higuera representa a la religión inútil, la religión que no resuelve el problema del ser humano. Vamos con el siguiente árbol, que es un primo hermano de la higuera en realidad, que es el sicómoro, ¿no? El sicómoro en realidad es una higuera también, e incluso le llaman la higuera de Egipto, porque técnicamente hablando también es una higuera, su fruto también es un higo. Entonces el sicómoro es un árbol muy interesante, y hace 25 o 30 años atrás, leyendo la Biblia, y leí que Zaqueo se subió a un árbol sicómoro, y yo dije, por algo se subió al árbol sicómoro, no dice una higuera, una palmera, que también habían en aquella época. ¿Por qué la Biblia dice sicómoro? Entonces empecé a investigar. Recuerde, le hablo 25 o 30 años, no había Google, no había todo lo que tenemos ahora, había que buscar en los libros. Así que a esas nuevas generaciones, los millennials, los centennials, antes usaban libros, enciclopedia. Y busqué, ¿en qué cosa es sicómoro? No encontré. Para esa época mi cuñada nos había regalado una colección de libros. Antes habían las famosas colecciones, ¿no? De 10, 12 tomos, cada tomo con un tema específico. Se llamaba El Tesoro de la Juventud. Los que son de la época de los dinosaurios me están entendiendo cuando usábamos El Tesoro de la Juventud, cada tomo con un tema.
Así que los estaba guardando en una caja y agarré el tomo que era de botánica. Entonces lo abro, nada es casualidad, lo abro, ahí estaba yo arrodillado guardando en la caja, abro el tomo este de botánica, oh maravilla, sicómoro. Ahí estaba el sicómoro. Y empiezo a leer, ahí arrodillado, ahí en el suelo. Sicómoro, árbol que crece en el Medio Oriente, asociado a la muerte. Los antiguos orientales hacían los ataúdes con el árbol sicómoro. Los sarcófagos de los faraones eran hechos con árbol sicómoro. En la mente del hombre del Medio Oriente, sicómoro era muerte. ¿Dónde estaba subido Zaqueo? En un árbol de muerte. Entonces el texto dice ahí, en Lucas 19, en el verso 4 y 5, dice, y corriendo delante se subió un sicómoro, Zaqueo, para verle porque Jesús estaba allí a punto de pasar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Dónde estaba subido Zaqueo? En un árbol de muerte. Por eso digo que la higuera y el sicómoro son primos hermanos, porque la religión no te salva, la religión te lleva a la muerte espiritual. Zaqueo estaba subido en un árbol de muerte. Dice, y Jesús lo vio y lo llamó por su nombre. Quita el nombre Zaqueo y pon tu nombre. Y le dijo, Zaqueo, desciende, no tienes por qué estar en este árbol de muerte. Yo he venido para que tengas vida. Es necesario que yo entre en tu casa. Yo entre en tu casa. Baja de ese árbol de muerte. Todos nosotros estamos con una sentencia de muerte porque la paga del pecado es muerte. Y la religión no te salva. Y tú, si no has recibido a Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo, estás subido en un árbol de muerte, estás en un sicómoro. Y Jesús te dice, desciende, no tienes por qué estar allí, porque yo he venido para darte vida. Yo tengo que entrar en tu casa, yo tengo que entrar en tu vida, dice Jesucristo. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, si no le has entregado tu vida, no importa qué religión tengas, estás en un árbol de muerte, estás subido en un árbol sicómoro. Y hoy Jesús te dice a ti específicamente, desciende de ese árbol de muerte, yo tengo que entrar en tu vida. Es necesario, no es opcional, es necesario que Jesucristo entre en tu vida. Baja de este árbol de muerte, no tienes por qué estar allí, porque Jesucristo ha venido para que tengas vida. Entonces el sicómoro, primo hermano de la higuera, es el árbol de la muerte espiritual y la higuera es el árbol de la religión inútil. Vamos con otro árbol muy interesante, la encina. Este árbol es muy interesante, es la encina. La encina es un árbol clave en la vida de Abraham. Ustedes han leído la historia, Dios saca a Abraham de una posición cómoda, era multimillonario en una de las zonas más comerciales, más desarrolladas de aquella época, en Ur de los Caldeos, y lo saca a una tierra que él no conocía. Cuando Abraham llega a la famosa tierra prometida por la cual Dios lo sacó de su comodidad, encuentra que la tierra estaba llena de jebuseos, de teos, de gente salvaje. Los cananeos eran unos salvajes depravados y encuentra que la tierra estaba ocupada. Entonces fue un choque para Abraham, porque él sale con una promesa de Dios, pero llega y encuentra que no había nada. Entonces, dice la Biblia que cuando él tiene este choque, recuerde que Dios empieza llamándolo en el capítulo 12, 11 en realidad, y en el capítulo 13, verso 18, cuando él llega a Abraham y ve que la tierra estaba ocupada, la tierra que Dios le prometió estaba ocupada, dice 13, 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar, o sea, un sitio de encinas, el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. En esta encina, Abraham hizo un altar, porque Dios dijo, mira, sal de tu tierra y tu parentela, yo te voy a mostrar una tierra, llega a la tierra llena de salvajes. Tranquilo, dice Dios a Abraham, te la voy a dar. Entonces Abraham dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, está bien, si tú me dices que me la vas a dar, yo creo.
aunque ahora esté esta tierra ocupada por estos salvajes. Y como creo, voy a hacer un altar. Ese altar estaba diciéndole, te creo, Dios, te creo. Ahorita yo no lo veo. Ahorita me parece complicado porque esto está lleno de salvajes. Yo soy un anciano con una mujer anciana, pero te creo, hago un altar. ¿Dónde? En una encina. Pasan los años y el hijo no venía y él veía que la promesa no se cumplía. Entonces Abraham tiene una crisis, Abraham tiene que separarse de Lot, la cosa empieza a complicársele y empieza a dudar un poco y Dios se aparece en el capítulo 18. Y dice en el capítulo 18, verso 1, dice, después apareció Jehová en el encinar de Mamre, o sea, en la misma encina que Abraham había hecho el altar, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces le anuncia la caída, lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra y le renueva el pacto. Le dice, Dios le está diciendo, mira Abraham, la cosa, yo sé que no está saliendo como tú piensas, quizás estás dudando de mi promesa, pero yo estoy contigo, te prometo que todo lo que te he dicho lo voy a cumplir. Entonces, otra vez le confirma esto, donde en el encinar, en un lugar de la encina, en un árbol de encina, le confirma la promesa. Abraham murió y no vio la promesa. Pasaron 100 años, no se cumplió la promesa. Pasaron 200 años, no se cumplió la promesa. Pasaron 300 años, 400 años. Después de 500 años, los tatara nietos de Abraham salen de Egipto con Moisés y a través de Josué empiezan a poseer la tierra que Dios le prometió a su tatarabuelo Abraham. Más de 500 años. Entonces, cuando Josué comienza a conquistar la tierra, mira lo que hace. Cuando Josué empieza a conquistar la tierra, en Josué 24, verso 26, mira qué interesante, nada es casualidad en la Biblia. Josué 24, 26 dice, y escribió Josué, ya está conquistando la tierra, ya tomó gran parte de la tierra. Entonces dice, y escribió Josué estas palabras, o sea, la ley, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Tomó estas palabras del libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. ¿Debajo de dónde? De la encina. La encina que su abuelo había hecho un altar 500 años confiando en la promesa de Dios. Habían pasado los años y parecía que la promesa no se cumplía. Después de 500 años, Josué logra conquistar la tierra y es como que le dijera, tatarabuelo Abraham, tatarabuelo Abraham, Dios cumplió su promesa. Pasaron los años, parecía que no se iba a cumplir, pero Dios es fiel. Dios cumplió su promesa, tatarabuelo. Y para sellar esto, para anclar esto, vamos a poner este libro de la ley en la encina donde tú hiciste un pacto con Dios porque tú le creíste a Dios. Y ahora Dios está cumpliendo su promesa. En esta encina voy a poner el libro de la ley. La encina es el árbol de la fidelidad de Dios. Es el árbol de la fidelidad de Dios. Pasaron años, pero la promesa se cumplió. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y quizás en este momento tú estás viendo este video y las cosas no están saliendo como tú esperas. Y tú has confiado en la promesa de Dios, y has confiado en la palabra de Dios, pero pasan los meses y pasan los años y no ves el cumplimiento. Acuérdate de la encina. Dios es fiel. Dios es fiel, si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer en su momento. Abraham no vio el cumplimiento, pero sus tataranietos lo vieron y en esa encina se selló un concepto. Dios es fiel. Por eso hablamos de la encina como el árbol de la fidelidad de Dios. Dios es fiel para hacer todo lo que ha prometido, dice la Biblia. Si Dios te ha prometido y tú has creído, Dios va a ser fiel y se va a cumplir, aunque ahora no veas. Si estás pasando momentos difíciles hoy, en este mes de enero del 2021, no ves las promesas de Dios, recuérdate de la encina. La encina nos está diciendo a todos nosotros, Dios es fiel y Dios cumplirá su promesa. Así que acuérdate de la encina, es el árbol de la fidelidad de Dios. Vamos con otro árbol, vamos con la palma o la palmera, ¿no? El otro árbol es la palma o la palmera. La palma es el árbol de la estabilidad espiritual.
La palma es el árbol de la estabilidad. La higuera es el árbol de la religión inútil. El sicómoro es el árbol de la muerte espiritual. La encina es el árbol de la fidelidad de Dios. La palma es el árbol de la estabilidad espiritual. Dice ahí en el Salmo 92, versos 12 y 13. Salmo 92, versos 2 y 13. El justo florecerá como la palma o como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Plantados en la casa de Jehová. Esta palmera es muy interesante porque la palmera tiene la particularidad que puede mantenerse firme en climas muy fuertes, en climas muy duros. Puede estar en el desierto incluso la palmera. ¿Y por qué tiene esa estabilidad la palmera? Porque busca sus raíces muy profundo. Las raíces las encuentra en las profundidades, busca agua en las partes más profundas, por eso puede estar en el desierto, pero encuentra agua en el subsuelo. Esta palmera soporta huracanes, ventarrones y se mantiene firme. Es una planta muy estable, un árbol muy estable. No por algo es este símbolo de la estabilidad. En medio de las circunstancias más difíciles, la palmera está bien plantada. ¿Pero por qué? Porque tiene raíces profundas. Entonces, por eso aquí también dice plantados en la casa del Señor. ¿Cuál es la clave de la estabilidad espiritual para ser como una palmera? Que pueden venir vientos, huracanes, tifones y se mantiene firme. ¿Por qué? Porque está plantado en la casa del Señor. Uno de los grandes problemas de mucha gente que se llama cristiana es que no tienen estabilidad. No se asientan en una iglesia, saltan por aquí, por allá, se pasean todas las iglesias, se pasean todos los pastores conocidos y pasan por todos lados, pero nunca echan raíces, nunca se plantan en una casa local, en una iglesia local, en una iglesia física, con un pastor, con líderes. Esa tendencia a estar saltando por aquí, por allá, no les permite estabilizarse. Si tú eres una persona que está saltando por aquí y por allá, que cambias de iglesia cada año, cada 2 años, cada 3 años, que te has recorrido 20 iglesias en los últimos años, recuérdate de la palmera. Si quieres tener estabilidad espiritual, tienes que plantarte. Dice aquí, plantados en la casa del Señor. Tienes que estabilizarte, echar raíces. Ninguna iglesia es perfecta, ningún pastor es perfecto. ¿Qué buscas tú de una iglesia? ¿Qué es lo que uno debe buscar en una iglesia? Primero, que te den buena palabra, que te enseñen la Biblia. Y segundo, que te den la oportunidad de servir, nada más. Si tú estás buscando otra cosa, estás buscando mal. Uno no busca iglesia para ver, a ver qué me van a ayudar, si hay contactos para hacer negocio, o si eres soltero, a ver si hay chicas para casarme. Uno busca la iglesia porque tiene una linda cafetería, porque es rico el pan con pollo que vende, o porque me gusta cómo canta la hermana en la alabanza. O sea, uno no busca iglesia. Bueno. Uno busca una iglesia donde me den palabras, donde me alimenten, donde me enseñen la Biblia y me den la oportunidad de servir. Si en tu iglesia te dan buena palabra y te dan la oportunidad de servir, plántate. Vas a encontrar efectos, que no me dijeron bien, que me hablaron mal, que no me miró, siempre va a haber. Pero eso no es lo que uno busca en una iglesia. Entonces, no podemos nosotros ser estables espiritualmente si no nos plantamos en una iglesia local. Así que a toda la gente que nos ve, porque nos ven de muchas ciudades, nos ven de muchos países y a nuestros propios miembros de nuestra iglesia, plántate. Participa en las actividades de la iglesia, sé parte de la iglesia, participa en las células, participa en los programas, participa en las actividades, sirve en los programas de servicio que tiene tu iglesia, plántate para que seas como una palmera que puede venir un tornado, una tormenta y no te va a tumbar, porque estás plantado en la casa del Señor. Así que si tú eres de las personas que cambian de iglesia cada cierto tiempo, entonces acuérdate de la palma, que está plantada en la casa del Señor. La palmera es el árbol de la estabilidad espiritual. Vamos ahora con el olivo. El olivo, la planta donde salen las uvas o el aceite de oliva. Este es el árbol de la muerte del yo. El olivo es el árbol de la muerte del yo. Entonces,
Este pasaje que vamos a leer ahora es muy importante porque es el pasaje cuando Jesús ora. ¿Se acuerdan? Cuando él estaba a punto de ser arrestado, entonces él se va a lo que conocemos como el huerto de Getsemaní, pero recuerde que el huerto de Getsemaní estaba en un lugar que era el monte de los olivos, de las oliveras, donde había muchos olivos. En este lugar de olivos, Jesús tiene su famosa oración, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso decimos que el olivo es el árbol de la muerte del yo, porque en este árbol, en este olivo, Jesucristo está renunciando a su yo, muriendo a su yo. Vamos a leer el texto, está en 22:39 de Lucas, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, ¿no? Otras traducciones dicen el monte de las oliveras, y sus discípulos le siguieron. Ahora miren, es interesante porque dentro de este monte había un sitio más chiquito llamado el Getsemaní. Getsemaní significa lagar del aceite. En este huerto de Getsemaní se producía el aceite de olivo. ¿Cómo se hacía el aceite de olivo? Había un recipiente en el suelo de piedra muy grande y ponían ahí la aceituna. Y encima ponían una piedra grande que aplastaba la aceituna y había uno que iba girando, girando, iban triturando, aplastando la aceituna y por un cañito iba saliendo el aceite de oliva. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que está pasando con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús como hombre, no como Dios, renunciando a sus atributos, sin dejar de ser Dios, no usó sus atributos de Dios, como hombre está enfrentando lo que le venía, la vergüenza, los escupitajos, el ser desnudado, los clavos y todo lo que venía, tiene un conflicto como hombre, va aquí a este monte de los olivos, a este huerto de Getsemaní, y dice, Señor, yo no quiero pasar por esto. Claro, ¿quién quiere? Pues recuerde que la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo según nuestras semejanzas. Es decir, ¿cómo te sentirías tú si sabes que dentro de una hora te van a estar abofeteando, flagelando, te van a estar clavando en una cruz? No es nada agradable. Entonces él dice, Señor, pasa de mí esta copa, no quiero esto, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está muriendo, está renunciando a su yo, muriendo a su voluntad, está siendo triturado como esa aceituna para poder dar fruto. Por eso decimos que el olivo es el árbol de la muerte del yo. Es cuando entregamos nuestra voluntad al Señor, cuando le decimos, Señor, yo quiero esto. A mí me encantaría que esto sea así, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa muerte del yo ocurre en el olivo, en este árbol del olivo. El olivo es el árbol de la muerte del yo. Es el árbol donde tú le entregas tu voluntad al Señor y le dices, Señor, yo quisiera que esto sea así, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me rindo, muero, me niego a mí mismo, muero a mi yo. Es el nivel máximo de madurez al que debemos aspirar, que podamos morir a lo que nosotros queremos para que sea lo que Dios quiere en todas las áreas de nuestra vida. Esta muerte de Dios es fundamental para que Cristo pueda vivir en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y muchas veces nosotros cantamos esto y lo decimos abiertamente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Seguro? Ya no vivo yo significa ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de Él, en cada momento y en cada área. Entonces no me diga usted que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, si usted no está muriendo cada día, si no está pasando por este olivo, por este monte de los olivos, renunciando a lo que usted quiere para que se haga lo que Dios quiere en su vida. Esta muerte del yo es madurez. Esta muerte del yo es un nivel alto de crecimiento espiritual. Cuando estamos dispuestos a decir como el Señor Jesucristo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y esto donde ocurre en el monte de los olivos. Por eso el olivo es el árbol de la muerte del yo. Avanzamos entonces ahora con la vid. La vid, el árbol que nos da las uvas. La vid es el árbol de la productividad. La vid es el árbol de la productividad. Esto lo vemos claramente en Juan 15,
Juan 15 dice, verso 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Mire que 3 veces aparece fruto, 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 fruto. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la vid, yo soy este árbol de la vid. Entonces, cuando hablamos de la vid, estamos hablando de fructificación. Para eso estamos en el mundo. Recuerde que cuando Dios pone a Adán en el jardín del Edén, a diferencia de todas las historias felices que nos cuentan las películas y las novelas y los libros, cuando le pone ese escenario perfecto, Dios no le dice, muy bien, Adán, ya te puso un jardín hermoso que se llama Edén, delicias, es un clima espectacular, está lleno de plantas, de flores, de frutos, es una cosa maravillosa. Entonces ahora, Abraham, sé feliz y come perdiz. No le dice sé feliz, le dice fructifica frutos. El hombre está en la tierra diseñado por Dios para fructificar para Dios. ¿Qué cosa es fructificar para Dios? Servir a Dios. Usar los dones, talentos, el cerebro que Dios te dio, los recursos, las habilidades, la logística, todo lo que Dios te dio, usarlo para darle fruto a Dios, para servir a Dios, para ser un instrumento de Dios, para que tu vida Dios la use para extender algo más grande que tú, que se llama el reino de Dios. Fructificar significa que tu vida es un instrumento para que Dios llegue a otras personas. Eso es fructificar y para eso estamos. No le dijo sé feliz, le dijo fructifica. A veces también cuando me toca administrar en matrimonios tengo que un poquito desinflarles el globo a la gente, porque yo le digo a los novios, mira, ustedes no se casan para ser felices, los novios se miran, entonces ¿qué? ¿Nos casamos para ser infelices? No, no. Ustedes se casan para ser fructíferos para Dios. Como consecuencia, van a ser felices. Es decir, la felicidad no es el fin, es la consecuencia. ¿Cuál es el fin? Ser fructífero. Cuando eres fructífero para Dios, cuando tu vida es un instrumento en las manos de Dios, cuando Dios usa tu vida para bendecir a otros, para alcanzar a otros, para ganar a otros para Cristo, cuando tus talentos, tus dones, tus recursos, tu casa, tu carro, lo pones al servicio de Dios, entonces ahí eres feliz. Entonces la felicidad no es el fin, es la consecuencia ¿de qué? De ser fructífero, de pasar por la vida. Todos nosotros somos llamados a ser fructíferos. Escúchenme bien, no podrás, escúchame, no podrás tener una vida plena, no podrás tener felicidad si no sirves a Dios, si no fructificas para Dios, si no pones tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tu talento para que Dios te use para algo más grande que tú mismo, que es el reino de Dios. Ese es el diseño, esa es la vid. La vid nos recuerda que todos nosotros somos llamados, mire lo que dice, 3 veces. Y mire lo que dice acá, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Así de fuerte. Y todo el que lleva fruto se puede tirar de panza y descansar. No, 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 lo va a podar para que dé más fruto. Es decir, tú estamos en el 2021, tú dices, ya pastor, mire, he predicado, he sembrado, he diezmado, he ofrendado, he dado alimento a los niños, ya la hice. No, 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 ahora Dios te va a podar para que sigas dando más todavía. Y cuando des más, vas a poder dar más. O sea, siempre podemos dar más, siempre podemos ser más útiles. Sirve a Dios con lo que Dios te ha dado. No estás aquí para observar, no estás aquí para ser un espectador de lo que Dios está haciendo, estás aquí para ser un instrumento en las manos de Dios, estás aquí para fructificar. Si tú no sirves en tu iglesia, si tú no estás siendo usado por Dios para bendecir a otros, si no estás sirviendo, no estás trabajando, no estás aportando, acuérdate de la vid. Acuérdate de la vid, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Somos llamados para fructificar. La vid es el árbol de la fructificación. Si tú no sirves en tu iglesia, si no estás aportando en tu iglesia tiempo, esfuerzo, dinero, trabajo, talento, dones, recuérdate de la vid. Para eso estamos puestos, para ser fructíferos para Dios. Y terminamos con la acacia. La acacia es el árbol de la santidad. La acacia es el árbol de la santidad.
todo lo que se hizo en el tabernáculo, que era el templo, la presencia de Dios en la tierra, todo lo que se hizo de madera fue de acacia. No se usó otra madera. Los muebles, las columnas, las vigas, todo lo que necesitaba solidez y madera se hizo con acacia. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo 25:10. Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura y de altura codo y medio. Más adelante, Éxodo 25:23. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, está hablando de los muebles del tabernáculo, su longitud será de 2 codos, de 1 codo de anchura y codo y medio de altura. Otro más, 26:15 de Éxodo. Harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, 26:15 de Éxodo. Todo lo que se hizo en el tabernáculo era de madera de acacia. El tabernáculo era consagrado a Dios, cada mueble, todo lo que estaba allí era para el servicio de Dios, estaba consagrado a Dios. Y la acacia tiene una particularidad muy interesante. ¿Por qué se usa la acacia incluso para muebles de larga duración? Porque resiste la corrupción externa e interna. La acacia tiene la particularidad que no se puede corromper ni por factores externos ni por factores internos. O sea, resiste mucho la corrupción, es una madera incorruptible. Nada mejor para hablar de santidad entonces que la acacia. Que tú puedas soportar el embate que viene de afuera del mundo y puedas soportar el embate que viene de ti mismo, de adentro, de tu carne. ¿Para qué? Para mantenerte santo para Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. La acacia nos recuerda que el creyente es llamado a ser santo porque nuestro Padre es santo. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos hablar de cualquier manera. No podemos hacer lo que todo el mundo hace. No porque nos pongan una pistola en la cabeza, sino porque entiendo que soy un santo de Dios. No quiere decir que soy perfecto, santurrón ni cocupato, sino que hay cosas que no son apropiadas para el creyente. Hay lugares que no son apropiados para el creyente. Hay maneras de hablar que no son apropiadas para un creyente. No estoy hablando de ser un santurrón hipócrita religioso, sino que la conducta del creyente tiene que ser coherente con la palabra, con el Dios que servimos, que es un Dios santo. Si tu vida está media relajada, si estás comportándote como un mundano más, si tu manera de actuar es como un mundano más, recuérdate de la acacia, que es el árbol de la santidad. 7 árboles importantes. ¿Con cuál de estos árboles Dios te habló hoy? Quizás con el árbol de la acacia, porque has descuidado tu santidad. Quizás estás viviendo de una vida que pareces un impío más, un inconverso más. Tu manera de actuar, tu manera de hablar no se diferencia con los inconversos. Quizás Dios te habló con la vid porque no estás fructificando, no estás sirviendo a tu iglesia. Quizás Dios te habló con la palmera porque eres inestable, cambias de iglesia a cada momento, te cuesta estabilizarte. Quizás Dios te habló con el olivo, donde tú tienes que morir a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Con qué árbol Dios te habló? Pero quiero cerrar esta transmisión con la higuera y el sicómoro. Si tú eres una persona que estás viendo este video y no le has entregado tu vida a Cristo, estás parado, subido en el sicómoro, un árbol de muerte, por la que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Si usted no tiene a Cristo en su vida, usted está muerto espiritualmente, no tiene vida espiritual. Y quiero hablar a los que están identificados con la higuera, que están confiando en su religión. Es que yo soy religioso porque mi familia es así. Cuando yo me convertí al evangelio, una tía mía me dijo, has traicionado la religión de nuestros padres, me dijo. Bueno, ninguna religión salva. Jesucristo condenó la higuera porque está condenando a todas las religiones del mundo. Si usted cree que es salvo porque es católico, protestante, musulmán, mormón o lo que sea, usted está cubriéndose con un árbol de higuera, con una hoja de higuera, y Dios no lo acepta. La única cobertura es la cobertura que da Dios, y eso es a través de Jesucristo.
Si usted ha confiado en su religión, quiero recordarle que la higuera es el árbol de la religión inútil, ninguna religión salva. Si usted es una persona que no tiene a Cristo, quiero recordarle el sicómoro, usted está en un árbol de muerte. Y Jesús te dice en esta mañana, desciende, hoy es necesario, o sea, tú necesitas que yo entre en tu vida, te dice Jesús a ti. Si estás subido en este sicómoro, porque has confiado en la religión, Jesús viene a ti y dice tu nombre propio. Jesús le dijo, Zaqueo, pon tu nombre allí. Desciende. Hoy es necesario que yo entre en tu vida. Jesús puede entrar en tu corazón en esta mañana y usted puede hacer una oración. Si usted que está viendo este video entiende que está subido en un árbol de muerte porque confía en la religión y no confía en Cristo, allí donde está yo le animo a hacer una oración. Y allí usted puede decirle, Señor, yo entiendo que estoy subido en un árbol de muerte. Yo entiendo que estoy separado de ti por mi pecado. Me arrepiento. Te pido perdón. Te entrego mi vida, Señor Jesucristo. Creo que tú eres mi único Salvador. Haga una oración ahí en su casa. Dígale, Señor, te entrego mi vida. No quiero estar en este árbol de muerte. No quiero confiar más en la religión porque las religiones fueron maldecidas por el Señor Jesús. Se secaron. El único camino de salvación es Jesucristo. Dígale, Señor, yo creo que tú eres el camino. Te entrego mi vida. Haga una oración. Entréguele su vida a Cristo y después estabilícese en una iglesia y después dé frutos para Dios y después santifíquese para Dios como la acacia y después entréguele su vida en el monte de los olivos renunciando a su voluntad. Ahí está la vida fructífera. ¿Cuál es la característica de los árboles? Todos los árboles tienen la misma característica. Lo que sale del árbol, el fruto del árbol es lo que tiene dentro. El árbol de manzanas da manzanas, no da plátano. ¿Qué es lo que sale de un manzano? Su esencia es manzano, da manzana. La esencia de la vid sale uva. O sea, el árbol da lo que tiene adentro. Su esencia se va a manifestar. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Lo que usted como persona va a aflorar, va a salir como un árbol. Entonces, ¿con cuál de estos árboles se identifica usted? Y si usted ha orado entregando su vida a Cristo, viendo este video, le pido que se comunique con nosotros o se comunique con la persona que le compartió el video para poder ayudarle a que usted crezca y sea un árbol plantado, fructífero, porque los árboles dan vida, los árboles son fructíferos. Así quiere verlo Dios a usted, viviendo una vida fructífera, una vida sólida. Todos nosotros somos llamados, como dice en otro pasaje de la Biblia, plantío de Jehová. Somos árboles que damos frutos para Dios. Así que le pido que se comunique si ha hecho esta oración. Y a todos los que están viendo el video, comparte este video. Que otras personas, amigos, familiares suyos lo puedan ver a través de las redes sociales. Recordémonos entonces de la higuera, de la acacia, del sicómoro, de la vid, de la palmera, de todos estos árboles que hemos visto el día de hoy. Porque lo que tú eres en esencia es lo que va a salir de ti. Metámonos con Dios, confiemos en el Señor, entreguémosle nuestra vida al Señor y vamos a ser árboles fructíferos. Amén. Vamos a cerrar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. De manera especial quiero orar en esta mañana por aquellos que no te conocen todavía, o aquellos que creen que te conocen, pero en realidad nunca se han entregado a ti. Son religiosos y pasaron de ser religiosos católicos a religiosos evangélicos, pero no son salvos. Oro, Señor, que tú muestres, Señor, su condición real, como dice tu palabra, para que todos procedan al arrepentimiento y puedan conocerte a ti como único Señor y Salvador. Que estas personas puedan tomar la decisión correcta. Abre sus ojos, abre su entendimiento para que le resplandezca la luz del Evangelio. Y Padre, que este video pueda correr y mucha gente pueda conocer al Señor Jesús. Ponemos esta semana en tus manos. Toma tu pueblo, Señor. Toma nuestra salud. Guárdanos de todo contagio. Guárdanos de este virus, Señor. Protege a tu pueblo. Eleva nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Cuida a tus hijos, los pastores, a los miembros de las iglesias. Guarda a tu pueblo.
y que el Perú, Señor, como nación, pueda salir de esta crisis sanitaria y económica. Danos una semana de victoria. Presentamos delante de ti todo lo que tenemos que hacer en esta semana que viene. Desafíos, proyectos, ventas, trabajos, decisiones. Todo lo que tenemos que enfrentar esta semana lo ponemos delante de ti. Danos victoria y que tengamos gozo y alegría. Te damos gloria y honra, te bendecimos. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, a los hermanos de la Misión Cristiana Vive, conéctese en sus células. Esta semana empezamos un nuevo programa de célula, el miércoles conmigo vía Zoom para seguir compartiendo y orando, y el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto. ¿Ok? Dios me lo bendiga, nos vemos en la semana. Bendiciones.